ver. Bueno, yo le voy a hacer, en esta primera parte vamos a hablar en forma resumida también, equivalente a lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de inmunidad innata, les di algunos conceptos generales de inmunidad innata. Todo eso lo tienen más desarrollado en las clases teóricas, ¿no?, que están subidas en la plataforma. Bueno, vamos a hacer algo equivalente en esta segunda parte. Les voy a hablar un poco sobre inmunidad, respuesta inmune adaptativa, y después Gaby les va a hablar sobre vacunas, y después al final ustedes van a hacer la autoevaluación. Le vamos a habilitar la autoevaluación y así la hacen. Es la autoevaluación relacionada con estos contenidos. ¿Eh? Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con inmunidad adaptativa. A ver si puedo agrandar un poco esto. Dejémoslo así. Bueno, entonces, ustedes recuerdan, inmunidad innata, eh, nosotros vimos la semana pasada que son los primeros mecanismos inmunitarios que se disparan, se activan ante el primer ingreso del microorganismo a nuestro cuerpo. Esos microorganismos toman contacto con células del sistema inmune innato. Son las principales células involucradas. ¿Quién me puede dar un pantallazo general de cuáles son las células principalmente involucradas en la inmunidad innata, que las vimos el otro día? Natural killers, Bien, macrófagos, macrófagos, perfecto. neutrófilos y eosinófilos también. Perfecto. Bien, esas son las importantes. Hay otras, pero ¿qué particularidad tienen esas células? ¿Qué particularidad tiene esos mecanismos de inmunidad innata que están, digamos, producidos por estas células que vos me nombraste? O sea, ¿qué es lo que reconocen del microorganismo? ¿Por qué lo reconocen al microorganismo? ¿Por qué se enteran de que hay un bicho raro ahí dando vuelta en el sitio de ingreso de ese microorganismo? A un agente extraño debido a la presencia de un antígeno, digamos, que no tiene. Antígeno en inmunidad innata no es correcto. Ya vamos a ver que la palabra Ah, antígeno tiene perfecto, que ver perfecto. con la adaptativa. Pero, ¿cómo se llamaban? Tiene que ver con los PAPs. Los PAMPs, exactamente. Son los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, podemos decir que esas moléculas que forman parte de estos microbios forman parte de la fisonomía de ese microbio. Estas células son capaces de reconocer esa fisonomía del microbio. ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer esas moléculas, que son moléculas que son propias de los microbios y que no están presentes en las células propias, en nuestros tejidos. Entonces, estas células tienen la capacidad de reconocer lo propio de lo no propio. O sea, lo no propio son los PAMPs, que están presentes en los microbios. Entonces, cuando ven algo, un objeto, una bacteria, un virus, un hongo, lo que ven de esa bacteria, virus o hongo, lo que ven son esas proteínas, esas moléculas que se denominan PAMPs.
que son son característicos de esos microbios. Por eso estas células tienen esa capacidad de reconocer lo no propio de lo propio, a través de los PAMPs. Bien. Pero un concepto que tiene que tener claro es que, además de este que acabamos de definir, en la inmunidad innata es siempre la misma. Cada vez que el microorganismo ingresa al tejido, las células de inmunidad innata reaccionan de la misma manera. Siempre. ¿Cierto? En el próximo ingreso de cualquier microbio en alguno de nuestros tejidos, las células de la inmunidad innata van a reconocer a ese microbio de la misma manera. Esos son los reconocimientos a través de los PAMP y de los receptores que tienen estas células de reconocimiento a los PAMPs. Además, recuerden que, por ejemplo, las células fagocíticas fagocitan, se comen el microbio, entonces al fagocitarlo lo matan. Pero además, esa célula fagocítica empieza a producir una serie de mediadores químicos, muchos son proinflamatorios, o sea, inducen un proceso inflamatorio en el sitio de ingreso del microorganismo. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Entre otras, esas sustancias son factores quimiotácticos, es decir, son factores, proteínas que llaman a otras proteínas. ¿Se acuerdan que hice una homología con el humo de un incendio? Uno se entera que hay un incendio porque allá a lo lejos uno ve humo y seguramente algo se está quemando. Bueno, si hay algo que se está quemando, los bomberos van a ese lugar, ¿no? Al lugar donde está apareciendo ese humo. Acá sucede algo parecido. Todas esas citoquinas, todas esas moléculas que liberan los macrófagos luego de fagocitar ese microbio, todas esas moléculas, todas esas sustancias son proteicas, es el equivalente al humo del incendio. Todo eso hace que se convoquen una serie de células del sistema inmune al sitio de ingreso de ese microbio. Bien, pero siempre el reconocimiento es el mismo, es igual, idéntico. Ahora, ¿qué pasa en la respuesta inmune adaptativa? La gran diferencia que hay entre la adaptativa y la innata es que la respuesta inmune adaptativa, y de ahí su nombre, es una respuesta inmune que se va adaptando a la fisonomía del microbio. Es decir, el microbio ingresa, los mecanismos inmunes adaptativos comienzan a actuar y actúan de una manera, pero conforme va evolucionando esa interacción entre las células del sistema inmune adaptativo y en los microbios, conforme eso va progresando, esas células empiezan a ver al microbio cada vez mejor, con más precisión. Es equivalente a si este es el microbio en mi mano, bueno, el sistema adaptativo lo primero que hace es, bueno, reconocer una estructura, acá hay nudillos, se une a esto y lo reconoce reconoce primero una estructura así redondeada. Pero después, a medida que la inmunidad adaptativa va progresando, lo que va sucediendo es que las células van reconociendo cada vez mejor las dimensiones de los nudillos, la separación entre nudillos, la profundidad de estas hendiduras, el largo de este dedo plegado, la separación, dimensión del dedo. Es decir, el sistema inmune empieza a adaptarse cada vez mejor a la forma de ese microbio. Por eso es una respuesta inmune adaptativa. Adaptativa porque se adapta al microorganismo, a la fisonomía del ¿Y microorganismo. eso puede ser que la haga efectiva? Por supuesto. De esa manera, los mecanismos adaptativos
son mucho más efectivos que los innatos. A ver, la palabra efectividad es un poco peligrosa porque la inmunidad innata es muy efectiva. ¿Por qué? Porque es muy rápida, es inmediata y es muy efectiva. El proceso inflamatorio que se produce en el sitio de ingreso del microorganismo es muy efectivo en cuanto a la neutralización del microorganismo y la eliminación. Entonces, la respuesta inmune innata es muy efectiva. Ahora, la adaptativa, ahora vamos a ver, como vimos, la adaptativa se dispara unos días después de haberse disparado la inmunidad innata. Y la adaptativa necesita más tiempo porque precisamente se disparan una serie de mecanismos adaptativos de reconocimiento del microbio. Entonces, lo hace también muy efectiva en el reconocimiento al microorganismo. Y el punto quizás principal es que se empiezan a generar una serie de células, planteles celulares, como consecuencia de esa interacción, de ese encuentro con el microorganismo, que son planteles celulares que van a perdurar en el tiempo. O sea, cuando ese microorganismo desaparezca, porque el sistema inmune lo eliminó, esas células de los mecanismos adaptativos de inmunidad van a perdurar en el tiempo. Y esas células componen lo que se conoce como memoria inmunológica. Es decir, que los mecanismos inmunes adaptativos, uno de los mecanismos principales es la de adaptación al microbio, como dijimos. Pero además, lo que hace es generar un proceso que se denomina memoria inmunológica. Es decir, hay células que no se van a olvidar nunca de la cara de ese microorganismo. Entonces, si ese microbio vuelve a ingresar a nuestro cuerpo, esas células van a actuar inmediatamente. Son muy efectivas y van a actuar inmediatamente, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya el sistema inmune tuvo un contacto histórico con ese microbio. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Pero la memoria inmunológica es el núcleo, el nodo central en los procesos vacunatorios. O sea, lo que yo busco cuando vacuno a una persona es generar memoria inmunológica. Es decir, que esa persona, el sistema inmune, aprenda a reconocer a ese microbio y cuando el microbio ingrese va a ser neutralizado inmediatamente. Ahora después Gaby les va a hablar sobre el fundamento de las vacunas, pero la memoria inmunológica es un punto clave. La memoria inmunológica es una característica propia de la inmunidad adaptativa, no de la inmunidad innata. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, vamos a... Bueno, inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida también es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Entonces, uno de los puntos de la inmunidad adaptativa es la especificidad. Es mucho más específica. Bueno, esos son términos, a veces se discuten. Pero la inmunidad adaptativa llega a tener un reconocimiento tan preciso y fino del microbio que es mucho más específica que la innata. La innata reconoce los PAMPs, los reconoce bien y tiene cierta especificidad de reconocimiento. La especificidad, si no fuera específico el reconocimiento de los PAMPs, la inmunidad innata podría atacar lo propio, ¿no? Por suerte, reconoce la inmunidad adaptativa innata específicamente a los microbios y no a las células propias.
se entiende el concepto de especificidad ahí. O sea, reconoce al microbio y no otro. Eso tienen un alto grado de especificidad. Ahora, la adaptativa es mucho más específica. Acá tienen el esquema de un candado y las llaves. Si el candado es el microbio, podemos simbolizar a la inmunidad adaptativa como aquella llave que encaja perfectamente en el candado y es la que va a abrir el candado. Las otras no reconocen, no entran en el candado y no la abren. Eso es para el reconocimiento. Llave cerradura suele emplearse para simbolizar el tipo de reacción que se producen entre las células del sistema inmunoadaptativo y el microbio, que es diferente a lo que sucede en la inmunidad innata. Y acá sí empleamos el término antígeno. Por eso el antígeno es, acá tienen la definición, toda sustancia o molécula que introducida en un organismo desencadena una respuesta inmune. Podemos decir una respuesta inmune adaptativa. Eso es el antígeno. El antígeno es un término que está asociado a inmunidad principalmente adaptativa. Bien. Entonces, cuando hay una infección, nosotros vimos, ¿no? Los distintos microorganismos tienen distintos mecanismos de desencadenar un proceso infeccioso en el cuerpo de una persona. Digamos, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, tienen distintos mecanismos y distintas capacidades. Lo que sucede cuando ingresa ese microorganismo es se desencadenan los mecanismos de inmunidad innata inmediatamente. Eso trae como consecuencia un proceso inflamatorio, como vimos el otro día. Entonces, ya lo vemos a la izquierda, es con respecto a la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata tiene una especificidad menor. Por eso dice especificidad reducida. Y en esa interacción se produce la enfermedad. Es decir, el microorganismo toma contacto con las células del sistema inmune innato y ese microorganismo puede sortear esas defensas innatas y ingresar en el cuerpo y producir una enfermedad o iniciar un proceso infeccioso. Entonces dijimos, en el tiempo, esto se produce en las primeras horas. Los mecanismos innatos se producen en las primeras horas de ingreso del microorganismo al cuerpo. Son los primeros mecanismos inmunitarios que se desencadenan, son los de la inmunidad innata. Pero posteriormente comienzan a activarse otros mecanismos, que son los mecanismos de inmunidad adaptativa, que son los que yo les mencionaba. Son una serie de células. Esas células son los linfocitos, principalmente linfocitos T y linfocitos B. Y esas células son las que van, las principales responsables de los mecanismos inmunitarios adaptativos. Esos mecanismos son mucho más específicos que los innatos y son mucho más amplios. Los reconocimientos no es como en la innata que reconoce un PAMP. Acá, en la adaptativa, se reconocen un montón de moléculas diferentes
y lo va reconociendo a medida que pasa el tiempo, lo va reconociendo cada vez con más especificidad. Esos mecanismos están involucrados, juntos con los de la inmunidad innata, pero los adaptativos están involucrados en los procesos de recuperación de un proceso infeccioso. Y esto se comienzan a producirse entre los 1 y 7 días. O sea, en la primera semana ya tenemos montados mecanismos inmunitarios adaptativos. ¿Eh? Bueno, si hay una recuperación completa, si el sistema inmune logra eliminar a ese microorganismo y limpiar al cuerpo, volver a esterilizar el cuerpo de ese microorganismo, eliminarlo completamente, lo que sucede es que digamos, lo que queda es una impronta de ese microorganismo en el sistema inmune de la persona que pasó por ese proceso infeccioso. Esa impronta es lo que yo les decía, que se denomina memoria inmunológica. Es decir, existen células que les va a quedar el recuerdo de haberse contactado con ese microorganismo. La memoria inmunológica es lo que queda después de haber sucedido los otros procesos innatos y adaptativos, y en esa memoria inmunológica hay involucrados linfocitos que son los que les queda la impronta de ese microorganismo. ¿Qué significa impronta? El recuerdo de los componentes de ese microorganismo. Es decir, que esas células, cuando ese microorganismo vuelva a iniciar un proceso infeccioso, esas células son las que van a actuar en lo inmediato y la eficacia de la eliminación y neutralización de ese microorganismo va a ser mucho mejor. ¿Se entiende? Entonces, concepto de memoria inmunológica, y si hay memoria es porque hubo mecanismos adaptativos inmunitarios. Es decir, hubo linfocitos involucrados. ¿Se entendió? Es decir, tenemos inmunidad innata, teníamos el plantel celular que vimos antes. En la inmunidad adaptativa, principalmente linfocitos B y linfocitos T, y después la memoria inmunológica queda grabada en planteles linfocitarios, ya sea linfocito T o linfocito B. ¿Eh? Entonces, en una vacunación buscamos que la persona quede, el sistema inmune, quede con la memoria necesaria para neutralizar el microorganismo vacunal. Después lo vamos a ver más en detalle. Entonces, de nuevo, más de lo mismo, inmunidad innata es temprana, inespecífica, yo no diría tan inespecífica, tiene menor especificidad que la adaptativa, no tiene memoria, eso es importantísimo que lo recuerden, sin memoria, y las células involucradas son células dendríticas y células macrofágicas y macrófagos, entre otras, ¿no? Están las células NK, como ustedes dijeron, y hay otras poblaciones celulares, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que también forman parte del plantel celular innato. Después tenemos la inmunidad adaptativa, que es más tardía, o sea, una semana posterior, más o menos, ¿no? Entre 1 día y 7 días posterior al ingreso del microorganismo, es específica, mucho más específica que la innata, y memoria inmunológica es quizás el punto más importante, y los linfocitos son las células que principalmente están involucradas en este proceso inmunitario. ¿Se entiende hasta ahora qué diferencia hay entre innata y adaptativa? Ahora vamos a ver un poco más en detalle.
la inmunidad adaptativa. Entonces, acá tienen las células y los mecanismos de inmunidad innato, esto lo vimos el otro día, y acá tienen principalmente las células, a ver si se ve, pues yo les estoy marcando y ustedes no ven lo que les estoy señalando, ¿no? A ver si puedo... La flechita, sí, sí, se ve. ¿no? Ahí te vemos igual la cruz. ¿Se ve la cruz? Sí, sí, sí. Tu Bueno, cursor se ve. pensé que no se ve. Bueno, entonces, en la inmunidad adaptativa tienen linfocitos. Tienen linfocito B y linfocito T. Linfocito T, CD4 y CD8 son las dos categorías principales de linfocitos. Y linfocitos B. Los linfocitos B, ya les digo, son los responsables de la producción de anticuerpos. Estas, recuerden siempre, los anticuerpos se simbolizan con una Y, porque el verdadero anticuerpo, que es una proteína, es muy parecido a una Y, tiene dos lugares de unión al antígeno, que es el partener del anticuerpo, ¿no? Que es lo que aporta el microorganismo. Entonces, por eso ven en un esquema, ven esto, que es una célula, linfocito B, con su núcleo, en su superficie de las Y, que son anticuerpos, que tienen capacidad de unirse al microbio. Y aparte, tienen, en este esquema, tienen Y sueltas por ahí, que fueron producidas por linfocitos B. Entonces, así actúan los linfocitos B. A diferencia de los linfocitos T, fíjense cómo son los receptores del linfocito T. Tiene un solo sitio de unión. Esto ya no es una Y, pero también tienen capacidad de reconocer al antígeno, al cuerpo extraño. Vamos a ver cómo lo reconoce al microbio el linfocito B y cómo lo reconoce el linfocito T. ¿Eh? Bien. Fíjense, acá de nuevo es el análisis temporal de cuáles son los eventos que van sucediendo a partir del momento que ingresa el microbio. Este microbio pudo haber atravesado una barrera epitelial o puede haber ingresado por una lesión que se produce en la piel, por ejemplo, pero en las capas más profundas de este epitelio hay células que son células, se dice que son residentes, células que están por ahí controlando. Esas células son fagocíticas, como las células dendríticas, fagocitos en general, pueden ser macrófagos, neutrófilos, eh, células NK, células asesinas, y proteínas que se denominan proteínas del complemento. Todo esto compone lo que se conoce como mecanismo innato de inmunidad. Fíjense, estos son horas. Entre 0 y 12 horas ya se han desencadenado los mecanismos innatos de inmunidad ante el ingreso de ese microbio. Entonces acá se despiertan los procesos inflamatorios. Posteriormente, entre 1 y 7 días, comienzan a activarse las células de la inmunidad adaptativa, linfocitos B y linfocitos T. Como les dije, el linfocito B, que tiene en su superficie anticuerpo, reconoce al antígeno, tiene capacidad de reconocimiento del microbio y comienza a proliferar. Se empiezan a dividir. Entonces, de un linfocito que se unió al microbio, de ese linfocito se producen un montón de linfocitos, una progenie de linfocitos idénticos que van a colaborar toda esa progenie en el reconocimiento
de ese microbio. Como consecuencia de esto, lo que se produce es una gran cantidad de anticuerpos en el sitio de interacción del linfocito B al microbio. ¿Se entiende? Esto son los mecanismos, las moléculas efectoras. O sea, acá hay una estimulación, la produce el antígeno, y acá hay la producción de anticuerpos que son los que van a producir un efecto sobre el microbio y lo van a neutralizar. Bueno, después vamos a ver cómo pueden actuar los anticuerpos en el proceso de neutralización de ese microbio. Esos son los linfocitos B. Y estos, los linfocitos T, no ven al antígeno nativo, o sea, al microbio como tal, entero, como lo ven el linfocito B, sino que se lo muestra una célula, un macrófago, que es una célula presentadora de antígeno. O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo toma contacto el linfocito T con el microbio? Es después de que el macrófago se lo fagocitó al microbio, lo rompió en pedacitos y le muestra alguno de esos pedacitos al linfocito T. Ahí es donde el linfocito T se activa y empieza a proliferar. Entonces, se dice que estas son células linfocitos T efectoras. O sea, ¿por qué? Porque todos estos tienen el mismo capacidad de reconocimiento del antígeno mostrado por el macrófago. ¿Se dan cuenta? Entonces acá hay dos procesos que son los que disparan la inmunidad adaptativa. Por un lado, el reconocimiento del linfocito B al antígeno. Por el otro lado, es el reconocimiento del linfocito T al antígeno, pero procesado por un macrófago. Pero acá ya comienzan a dispararse todos los mecanismos adaptativos de inmunidad. Entonces, inmunidad adaptativa, hay dos elementos principales, celular y humoral. Lo celular son células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos. Células dendríticas son células con capacidad de fagocitar al antígeno y mostrárselo a los linfocitos T y a los linfocitos B también, pero al linfocito T principalmente. Esas células, después las otras componentes celulares de inmunidad adaptativa son los linfocitos T, que hay distintas poblaciones, colaboradores, citotóxicos y reguladores. ¿Sí? Y estos actúan principalmente en aquellos microbios que son intracelulares, aquellos microbios que se meten adentro de la célula. Nosotros vimos principalmente los virus. Los virus son parásitos intracelulares obligados. El Mycobacterium tuberculosis, ¿se acuerdan que vive adentro de macrófagos? Neisseria meningitidis, que viaja adentro de neutrófilos, de los neutrófilos. Esos son patógenos que son intracelulares. ¿Cómo el sistema inmune, cómo hace para combatirlos? Y bueno, a través de estas células. Principalmente dispara mecanismos celulares. Por otro lado están los humorales, que son, cuando hablamos de elementos humorales, estamos hablando de proteínas que son solubles y que están en el plasma o en los líquidos intersticiales, en los tejidos. Esas proteínas solubles son principalmente los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. Esos linfocitos B, estimulados por el antígeno, van a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos, que son solubles y están en los líquidos corporales, principalmente en el sitio de ingreso del microbio, esos anticuerpos se van a unir al microbio. Entonces esos anticuerpos van a favorecer para combatir a los microbios que son extracelulares.
que no pasan por el interior de ninguna célula, sino que viajan a través de los fluidos corporales, sangre, secreciones, etc. Entonces, la inmunidad adaptativa, celular y humoral. Celular combate principalmente a los microbios intracelulares y la humoral principalmente a los microbios extracelulares. Bueno, esto es un poco la génesis. ¿En dónde se producen estas células en nuestro cuerpo? Bueno, en la médula ósea. Ahí están los precursores, las células madres, la médula ósea. Después las células que van a ser los linfocitos T van a madurar en el timo. Todos estos mecanismos de génesis, de maduración de estas distintas células T y B, se producen durante la fase fetal y postnatal. Luego del nacimiento, los procesos madurativos se siguen sucediendo. Pero las células T maduran en el timo, pasan por el timo, y del timo salen los planteles celulares T con especificidades diferentes. Cada una de esas células reconoce a un antígeno diferente. Y las células B, también en la médula ósea, terminan de madurar y se producen linfocitos B ya maduros, que son los que van a tener capacidad de interacción con el antígeno cuando tomen contacto con él. Bueno, esto es más de lo mismo, es decir, en la médula ósea se producen los precursores T que maduran en el timo y los precursores B que terminan madurando también en la médula ósea, pero todos estos planteles celulares con especificidades diferentes se alojan en los ganglios linfáticos, principalmente. Ahí es donde quedan a la espera de contactarse con un antígeno, que eso lo van a hacer a través de las células, después lo vamos a ver, en las células fagocíticas. Profe, Sí, una consulta. Por eso los ganglios linfáticos se inflaman cuando tenemos exacto, alguna infección. exacto. Ahí es donde dan aviso de que está pasando algo. Bueno, sí, perfecto. Ahí algo está pasando, ¿no? Cada ganglio linfático tiene un drenaje seguramente en la zona en donde se está produciendo el ingreso de ese microorganismo. Entonces, empiezan de ese lugar, de ese tejido donde esos microorganismos están colonizando y se están propagando, el sistema inmune innato se estimula y también se estimulan células del sistema inmune adaptativo, pero a través de los canales linfáticos les llega señal al ganglio linfático esos antígenos enteros o parcialmente procesados por las células presentadoras van a llegar al ganglio linfático y las células, los linfocitos T, los linfocitos B en los ganglios linfáticos se van a estimular. ¿Y cómo se estimulan? Bueno, hay una proliferación. Por eso se producen y comienzan a producirse una serie de mediadores químicos que lleva también a la inflamación de ese ganglio linfático. Es decir, hay una proliferación linfocitaria. Por eso, a veces, cuando tenemos alguna infección en garganta, nos palpan los ganglios locales para ver si los tenemos crecidos o no. Es decir, eso significaría de que hay un proceso infeccioso en curso, ¿no? Pero está bien, está perfecto el Claro. comentario.
Bueno, entonces tenemos la inmunidad innata, de nuevo. Tenemos los macrófagos a través de los receptores de reconocimiento de PAMPs, y la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos, los receptores de las células B, que son los BCR, son los receptores de los linfocitos B, que son los anticuerpos, o los receptores de las células T, que son los TCR, que son los receptores de los linfocitos T. Estas son las dos planteles celulares de la inmunidad adaptativa más importantes. Cada uno va a aportar una llave que va a encajar con la cerradura de este candado. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Este candado es el microbio, y no cualquier linfocito T o B va a tener la llave de reconocimiento de ese microbio. Hay planteles de linfocitos B o T que son capaces de reconocer a ese microbio y los otros no. Y hay muchos que no. O sea, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo un ejército de linfocitos T y B que en algún momento de la vida del individuo, algunos de ellos van a tomar contacto con el microbio, que es el microbio para el cual fueron digamos, creados esos linfocitos T o B. Pero va a haber muchos, millones de linfocitos T o B que nunca van a tomar contacto con el antígeno y entonces nunca se van a estimular. Pero nuestro sistema inmune tiene un ejército de células listas para actuar. ¿Dónde? En los ganglios linfáticos principalmente. Bueno, y el reconocimiento va a significar proliferación. Tenemos en el ganglio linfático tenemos un ejército de linfocitos, en este caso son linfocitos T. Tenemos un ejército de linfocitos T con especificidades diferentes. Por eso cada linfocito tiene un color diferente. El receptor es diferente, porque reconoce a un antígeno diferente, a un microbio diferente. Pero aquel que sea capaz de reconocer al microbio en cuestión, el que ingresó, ese va a proliferar, los otros no. Y ese prolifera en el ganglio linfático. ¿Sí? Entonces, en el ganglio lo que tenemos son linfocitos T que cuando ingresa un microbio, la célula dendrítica es una célula presentadora, le va a llevar al antígeno al linfocito que está ubicado en el ganglio linfático, y si ese linfocito tiene receptor contra ese microbio, lo que va a producirse es una proliferación. ¿Sí? Esa proliferación lo que va a favorecer es que se incremente un plantel linfocitario con especificidades contra ese microbio, y eso va a facilitar la eliminación de ese microorganismo. Se dan cuenta que son mecanismos mucho más sofisticados que en la inmunidad innata. Yo en la innata no les tuve que contar toda esta historia. Esto se produce, ¿por qué? Porque son células que se van adaptando. Estos clones celulares, estos planteles celulares, tienen ligeras diferencias y van reconociendo cada vez mejor al microbio, que es lo que yo les decía. Por eso es inmunidad adaptativa. Y después, cuando ya desapareció el microbio, lo que queda es un plantel de linfocitos T, que son los linfocitos de memoria. Entonces, como consecuencia del proceso infeccioso, lo que queda es una memoria inmunológica. A través de linfocitos T, también a través de linfocitos B. ¿Sí? Entonces, esto es un esquema para que vean la célula fagocítica. Lo que hace es, la célula dendrítica, lo que hace es
agarrar al microbio y se lo muestra al linfocito T. Y el linfocito T actúa en consecuencia. Si el linfocito T lo reconoce, entonces el linfocito T se activa. Acá lo tienen mostrado, también es un esquema, pero acá tienen la célula presentadora que le muestra al microbio al receptor del linfocito T. Este receptor encaja perfectamente con la componente del microbio y ese linfocito T comienza a madurar. Entonces puede madurar a CD8 o CD4. Los linfocitos T CD8 son linfocitos T citotóxicos, son células que matan a las células, a otras células, por ejemplo, infectadas. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, se inicia la infección. Si esto es en este eje, lo que ponemos es el número de linfocitos T específicos frente al microbio. A medida que el sistema inmune tiene contacto con el microbio, lo primero que se gatilla es la inmunidad innata, como dijimos, pero después comienza a gatillarse la inmunidad adaptativa. Entonces se producen linfocitos T, TCD4 y TCD8. Esto va creciendo y después se hace estable. O sea, acá, estos son días post-infección, después de los 14, esto llega hasta los 200 días, 6-7 meses, lo que queda es un plantel de linfocitos T, CD4 y CD8, vivos. El microbio desapareció, pero estos linfocitos T, CD4 y CD8 comprenden la memoria inmunológica. ¿Entiende? Esto es para resumir un poquito cuáles son los mecanismos inmunitarios en los que están involucrados los linfocitos T. Después tenemos ahora el linfocito B. Hablemos del linfocito B. El linfocito B dijimos que tienen anticuerpos en su superficie. Es esta Y que van a ver siempre que vean un linfocito B. Ese linfocito B va a tener alguna Y arriba, es la forma de simbolizar. Esta célula linfocito B produce anticuerpos. Los primeros anticuerpos que producen son de un isotipo que se denomina isotipo IgM. Fíjense que son 5 Y unidas por la cola. Esos anticuerpos son 5 anticuerpos y van a tener 10 sitios de interacción con el antígeno. O sea, el linfocito B, ante un primer contacto con el microbio, tira una perdigonada de anticuerpos, tira IgM. Seguramente se van a unir al antígeno y eso le va a provocar o va a gatillar otros procesos inmunitarios. Pero lo primero que hace el linfocito B es escupir IgM. Pero después comienza a interactuar con otras células. El linfocito B interactúa con el linfocito T. ¿Y qué hace? Bueno, este linfocito B empieza a expandirse y produce anticuerpos diferentes. Ahora IgG, IgA, IgE. Distintos tipos de anticuerpos, según en dónde se encuentren. Pero linfocito B siempre producen anticuerpos. Pero en todo este mecanismo, cuando si se elimina completamente el microorganismo, lo que queda es un plantel de linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B quedan vivos, se mantienen vivos de por vida, en la vida del individuo. Esto es lo que se conoce como memoria B, memoria inmunológica de células B. Es decir, que después de haber el sistema inmune adaptativo, haber tomado contacto con el microbio, lo que queda como residuo de toda esa interacción
es memoria inmunológica T y B. A diferencia de la inmunidad innata que no sucedía eso. Bueno, que esto es más de lo mismo, el linfocito B ya maduro interactúa con el microbio, esto puede ser una bacteria, produce, madura a una célula linfocito B que se llama plasmocito. Esto es un plasmocito que es un linfocito B productor de anticuerpos. Pero a su vez hay otros linfocitos B que son linfocitos B de memoria. ¿Sí? Estos linfocitos B quedan al margen. Y estos actuarán si en la vida de este individuo después vuelve a tomar contacto con el mismo microbio. ¿Eh? Bueno, esto para verlo un poco más integrado todo. Este es el epitelio. Supongamos que el microbio ingresa, este puede ser un virus, ingresa a través del epitelio. Cuando ingresa el microbio, toma contacto con los mecanismos, con las células innatas. Entre ellas están los macrófagos, que son las células presentadoras de antígenos. Estas fagocitan el microbio, ingresan en el canal linfático, y esto viaja en el canal linfático al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático hay linfocitos T y linfocitos B. Estos azules son linfocitos B y estos rojos son linfocitos T. Denominados también naive porque no están activados. Se activan ahora que van a tomar contacto con el microbio. Acá es donde comienza a producirse la proliferación de esos linfocitos, por eso se produce la inflamación del ganglio, ¿no? La inflamación de ese ganglio es consecuencia de haber ingresado este microbio en este tejido. ¿Por qué este ganglio y no otros? Bueno, porque acá todo el contenido de este ganglio es drenado en esta zona del epitelio, que es la zona en la cual ingresó el microbio. Bueno, se produce estimulación de linfocitos T y B, y esos linfocitos. También el microbio va a viajar por sangre y si viaja por sangre llega a otro ganglio linfático u órgano linfático secundario que es el vaso. Ahí también está lleno de linfocitos T y linfocitos B. Entonces, todo este tipo de interacciones lo que producen son linfocitos T que son activos y que van a viajar por sangre al lugar en donde se produjo el ingreso del antígeno. Y entonces todos estos linfocitos van a colaborar con la eliminación, junto con las células innatas, en la eliminación del microorganismo. ¿Eh? También hay anticuerpos acá. Estos anticuerpos se produjeron acá en el órgano, en este nódulo, este ganglio linfático o en el vaso, pero principalmente en el ganglio linfático. ¿Eh? Esto para que tengan una visión más integral de lo que es, en dónde se van produciendo estos mecanismos estimulatorios. Y si nosotros agarramos entonces un animalito y le inyectamos antígeno, un ratón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento de la inyección, en las primeras horas, se disparan todos los mecanismos inmunitarios innatos. Pero después comienzan a activarse los linfocitos B y linfocitos T y empiezan a producirse anticuerpos. Se produce una primera respuesta primaria, fíjense los días, ¿no? A la semana o 2 semanas ya tenemos una primera respuesta que se denomina respuesta primaria al antígeno con producción de anticuerpos y
esos anticuerpos comienzan a disminuir. Si yo, esta es lo que se dice es una respuesta inmediata. Si yo hago una segunda inmunización, por ejemplo acá, ahora lo que estoy haciendo es, se está produciendo una cantidad de anticuerpos mucho más elevada. ¿Por qué? Porque estoy despertando a las células de T y B de memoria en esta segunda inyección. Y lo que se produce es una cantidad de anticuerpos mucho mayor. Esto es consecuencia de la memoria inmunológica. Fíjense lo efectiva que es la memoria inmunológica. Cuando yo inyecto por segunda vez el antígeno, la producción de anticuerpos es mucho mayor. Pues van disminuyendo, y eso depende un poco del antígeno, ¿no? Bueno, esto es lo que yo busco en una inmunización a través de una vacuna, ¿no? Bueno. Bueno, vamos. ¿Qué hora es? Bien. Sí. ¿Cómo vienen? ¿Estamos Están bien? vivos. Sí, profe, sí. Entenderse se Bien. entendió. Bueno, Es cuestión ahora de seguir es eso, masticándolo y de incorporarlo. ya lo Eh, creo. pero se Entiendo. entendió. A ver, vamos a ver si tengo. Esto es. Vamos a ver si vemos rápido esta segunda parte. Sí, hacemos rapidito. Bueno, esto, por supuesto que también lo tienen grabado. Vi que la mayoría no lo llegó a ver para hoy, pero bueno, lo tienen grabado en la plataforma para verlo cuando quieran. Esta misma presentación. Lo que ahora vamos a hacer es aplicar todo lo que estuvieron viendo con Rubén de inmunidad adaptativa a vacunas, ¿sí? En esta pequeña presentación están las estrategias de vacunación, los diseños de las vacunas, las características y al final tienen el calendario de vacunación. Esto se enmarca en lo que es la inmunización activa. Si se acuerdan de las distintas clasificaciones que teníamos para la inmunidad, hay una categorización que es activa y pasiva. La activa es en la que nosotros, el individuo, el sistema inmune, entra en contacto con el agente, ¿sí? Eso puede ser natural, que era otra de las clasificaciones, en natural o artificial. Natural, en este caso, es la exposición a infecciones que se cursan como subclínicas, es decir, que no generan la sintomatología o que sí generan la sintomatología y padecemos la enfermedad. En esos casos que estamos expuestos al patógeno, ya sea sin presentar síntomas o generando la enfermedad, es una inmunización activa natural. Ahora, otra forma de estar en contacto con el patógeno o con componentes de ese patógeno que terminan activando el sistema inmune y pasa todo lo que les acaba de contar Rubén, es de manera artificial y eso es con las vacunas. ¿Qué es la vacunación entonces? Bueno, es el proceso mediante se administra un inmunógeno. Un inmunógeno es un compuesto que genera una respuesta inmune del sistema inmune a un organismo con el propósito de inducir esa respuesta inmune de manera activa. Por supuesto que las vacunas son claves para la salud pública e históricamente fue algo que redujo muchísimo tanto la mortalidad como la morbilidad causadas por agentes infecciosos, patógenos. Y es la herramienta de salud pública de mejor relación costo-beneficio, es decir, la inversión claramente cierra si lo vemos desde el punto de vista de costo-beneficio. Esa inversión es mucho menor que
atender a las personas. Y acá tenemos que hacer la diferenciación entre morbilidad y mortalidad. Morbilidad es la proporción de personas que se enferman en un tiempo determinado, por supuesto. Mientras que la mortalidad estamos hablando de la muerte, la proporción de muertes en un tiempo, ¿sí? Son dos conceptos distintos. Desde la salud pública nos interesan los dos. Y las vacunas son las mejores herramientas que tenemos para disminuir estos dos parámetros. Esto es lo que les acaba de contar Rubén, que es el fundamento de la vacunación, ¿no? En la vacunación se hace una primera presentación de los antígenos del patógeno del sistema inmune y el sistema inmune ya genera una respuesta a nivel celular y a nivel humoral, ¿sí? Entonces ya tenemos anticuerpos y células del sistema inmune generando una respuesta frente a esos antígenos. Luego se generan estas células de memoria, linfocitos T, linfocitos B de memoria, y en el caso de que tengamos que enfrentarnos a ese patógeno de manera natural, una infección natural, ya tenemos todas estas células que hacen una respuesta inmune mucho más fuerte en poco tiempo, ¿sí? Y tenemos tanto anticuerpos como células que ya están preparadas para defendernos contra ese patógeno. Siempre que hablamos de algo tenemos lo ideal y la realidad, ¿no? La vacuna ideal es aquella que genera una protección en lo posible de por vida, a largo plazo. Ya con los últimos ejemplos que estamos teniendo de coronavirus, de dengue, ya ven que esto no es siempre así, pero sabemos de vacunas que sí tenemos una sola dosis en el calendario y eso nos da protección para toda la vida. La vacuna ideal es aquella que nos da memoria a largo plazo y en lo posible para toda la vida, que genera una inmunidad esterilizante. ¿Qué quiere decir esto? Que esa inmunidad es tan fuerte que erradica a todos los agentes infecciosos, ¿sí? Por eso es esterilizante. Que tiene el menor número de dosis posibles, idealmente una sola dosis, que no genera, por supuesto, ningún tipo de efecto adverso a la persona vacunada, que su disponibilidad es fácil y la producción es rápida, que no lleva procesos relativamente complejos, que es estable. Esto tiene que ver con la logística, la distribución, es decir, que esa vacuna sea estable en condiciones ambientales extremas. Dice ahí, bueno, en condiciones ambientales ya es lo ideal. Vieron, en la pandemia de coronavirus se hablaba de que algunas vacunas había como que conservarlas en freezer -80. Los freezer -80 son caros, no están en todos los lugares. La salita de atención primaria no tienen freezer -80. Entonces, la vacuna ideal es aquella que se puede conservar a temperatura ambiente, por ejemplo. O idealmente en heladera o en un freezer común. Que tiene fácil aplicación, sin requerimientos de equipamiento ni personal especializado, aunque ahora vamos a hablar de las vacunas reales, y que tienen bajo costo, ¿sí? Entonces, ¿una vacuna qué es? Es un preparado que tiene uno o varios inmunógenos, es decir, componentes que generan una respuesta inmune, acompañados, por lo general, de un adyuvante. Un adyuvante es una sustancia que ayuda a potenciar a la respuesta inmune, que se administra en individuos con el objetivo de montar una respuesta inmune protectiva y a largo plazo, generando memoria inmunológica contra un patógeno determinado. Esos inmunógenos, que dijimos que son componentes que generan una respuesta inmune, son compuestos que son reconocidos como no propios, es decir, no son parte nuestra, ni que el sistema inmune los reconoce como algo externo y por eso genera la respuesta. Tienen que tener, para estar en las vacunas, una toxicidad y patogenicidad relativamente baja, porque si no, nos estamos inyectando con algo que nos termina haciendo daño. Tienen que ser relativamente
mejor dicho, de un tamaño que permita a las células del sistema inmune reconocerlo. Si son muy pequeños, moléculas muy pequeñas o compuestos muy pequeños, no generan la respuesta inmune. Entonces, tienen que tener un peso molecular, la molécula tiene que tener determinado peso mínimo, que son 5 kilodaltons, para poder generar esa respuesta inmune. Tienen que tener buena degradabilidad, que es la capacidad de ser procesado y presentado, y esto es el fundamento de la presentación antigénica que que se hace en la respuesta inmune adaptativa, donde las células tienen que poder degradarlo y presentarlo a otras células. Tiene distinta naturaleza, que ahora lo vamos a ver, y tiene que tener una buena pureza para generar una vacuna específica que tenga el objetivo que nosotros queremos. Entonces, dentro de una vacuna hay distintos compuestos, no solamente el agente biológico, que es el componente o el patógeno entero, que es al que nosotros queremos generarle resistencia, sino que hay estabilizadores que ayudan a que los demás componentes se mantengan en el almacenamiento, en el traslado. Adyuvantes, que dijimos que son compuestos que mejoran la respuesta inmune. Tienen distintos preservantes, conservantes, estabilizadores, antibióticos que ayudan a también mantener las condiciones de la vacuna y a que no se contamine, por ejemplo. Y hay vacunas todas lo tienen, algunas vienen separadas, con diluyentes, que son líquidos en los que se reconstituye la vacuna. Hay muchas vacunas que vienen liofilizadas. La liofilización es un proceso mediante el cual se seca tenemos una solución, se liofiliza a muy bajas temperaturas, en vacío, entonces se preserva el contenido, pero se genera un polvo. Bueno, eso se reconstituye en un diluyente. Importante es decir que todas las vacunas pueden producir algún tipo de efecto secundario, pero que las vacunas aprobadas generan efectos secundarios temporales, leves, que no tienen complicaciones, ¿sí? Seguramente acá si hacemos una encuesta, cuando nos vacunamos ahora hace poco, que es la que tenemos más en la mente con el COVID, o no podíamos levantar el brazo más que esto porque nos dolía, o tuvimos fiebre, o dolor de cabeza, o complicaciones leves. Ninguno de los ingredientes de una vacuna tiene riesgo para la salud, ¿sí? Y como les decía antes, las vacunas son muy importantes desde la salud pública, incluso han sido más importantes para reducir la morbilidad que los antibióticos, ¿sí? Y ahora la vacuna real. Lo que les acabo de decir es lo que queremos, a lo que apuntamos. Ahora, en la realidad, hay algunas personas que pueden ser no respondedoras. ¿Qué significa esto? Que le damos la vacuna y que no desarrollan la inmunidad adecuada, ¿sí? Son no respondedoras a esa vacuna. Son un porcentaje de la población muy bajo, pero las hay. Hay algunas vacunas que tienen efectos adversos que, como les decía, son leves y temporales, como decíamos recién, fiebre, que nos puede generar postración incluso, pérdida del apetito, dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón, bueno, distintos efectos secundarios, pero leves y que por supuesto no se comparan con cursar la enfermedad. Puede haber algunas reacciones alérgicas, hay personas que son alérgicos a algunos de los componentes de la vacuna y muchas veces pasa con las vacunas que tienen varias dosis que se genera hipersensibilidad, entonces en la primera dosis capaz que no se observa una reacción, pero en la segunda dosis sí. Pero de nuevo es un porcentaje de la población bajo. Las vacunas, como les decía antes, idealmente, la vacuna ideal es aquella que se puede almacenar y transportar a temperatura ambiente. Bueno, la mayoría de las vacunas necesitan una cadena de frío. El tema es que esa cadena de frío sea posible, por ejemplo, con heladera o con freezer menos 20 grados, que es el freezer común, y no necesite el freezer especializado de laboratorio de menos 80. Y
salvo algunas vacunas, todas las vacunas son inoculadas con agujas y es necesario personal entrenado para aplicarlas. Y las pocas vacunas orales también se las está reemplazando por vacunas que se necesita aguja para inocularlas. ¿Cómo se genera una buena respuesta inmune? Bueno, por supuesto que con la vacuna indicada, con las dosis adecuadas, esto que recién les contaba Rubén de las curvas de generación de anticuerpos y de activación de la célula, muchas vacunas, muchos esquemas de vacunación requieren más de una dosis y tiene que ser por la vía de inoculación correcta, que ahora las vamos a ver. Las vacunas pueden ser simples, simultáneas o combinadas. Combinadas son cuando se da en la misma vacunación varios inmunógenos, ¿sí? En una misma vacuna tenemos distintos compuestos que generan respuesta inmune. Las vacunas simultáneas son aquellas que se dan dos o más vacunas separadas, pero en el mismo momento, en la misma evento de aplicación. Entonces hay muchas ventajas. Hay que estudiar que esto sea posible, que al administrar dos vacunas combinadas o simultáneas no genere una pérdida de ese beneficio del producto de la vacunación, pero la gran ventaja es que en un mismo evento de vacunación que viene alguien a la consulta o que viene alguien al centro de salud, ya le damos varias vacunas a la vez, ¿no? Entonces, nos garantizamos esa adherencia y el acceso a más vacunas. La vacuna genera una protección individual, eso es así, ¿sí? Si yo me vacuno, yo estoy protegido. Yo formo anticuerpos y idealmente tengo una duración, una inmunidad a largo plazo. Ahora, las vacunas, a nivel de vivir en sociedad, dan una protección como comunidad. Y esto es lo que se habla, el término de inmunidad de rebaño. Acá hay distintos escenarios de distintas enfermedades, ¿no? Distintos cuadros infecciosos. Las personas en verde, bueno, para mí es verde, seguro que otro lo ve de otro color, soy bastante malo con los colores, es una persona que no está vacunada, ¿sí? Pero que no tiene la enfermedad, es una persona sana no vacunada. Las personas en rojo son personas enfermas y que pueden contagiar, en este momento están con la posibilidad de contagio. Y las personas amarillas son personas que están vacunadas y que están sanas, que no tienen la enfermedad. En un escenario donde no hay nadie vacunado contra una enfermedad y esa enfermedad ingresa en esa población, estas personas infectadas y que están contagiando van a contagiar al resto de las personas, salvo algunas personas que por distintas particularidades no contraen esa enfermedad, ¿sí? Somos organismos variables, algunos podemos no contraer una determinada enfermedad, pero la mayoría de la población va a ser susceptible a esa enfermedad y va a contagiarse de esa enfermedad. En un escenario donde algunas personas están vacunadas, pero la gran mayoría no, esas personas vacunadas por supuesto que no se van a contagiar, pero el resto sí. Y al ser mayoritaria la población no vacunada, no se corta ninguna línea de transmisión. Y todos terminan estando expuestos. No se contagian aquellos que estaban vacunados o aquellos que tienen las particularidades que les mencionábamos antes. Ahora, ¿qué pasa en una población que mayoritariamente está vacunada? Se cortan esas líneas de transmisión. Esas líneas epidemiológicas se cortan. Y entonces, por más que haya algunas personas que no están vacunadas, esas personas no entran en contacto con otras personas contagiadas. Entonces se cortan estas líneas y se alcanza la inmunidad de rebaño. Por más que haya algunas personas no vacunadas, que puede ser personas no vacunadas no porque no hayan accedido o no quieren, sino porque están embarazadas y no tienen la contraindicación de vacunarse o tienen alguna inmunosupresión que también hace que no tengan aconsejado vacunarse. Entonces, si el resto nos vacunamos, también protegemos a esas personas, que por más que no estén vacunadas, no se van a contagiar porque cortamos esas cadenas.
Por esto es la importancia, ¿se acuerdan en pandemia, de alcanzar tal porcentaje de personas vacunadas para cortar las líneas de transmisión? Cuando se alcanza ese porcentaje, se comienza a lograr la inmunidad de rebaño. Distintas vías de administración. Parental es aquella que genera inmunidad sistémica, es decir, se inyecta la vacuna de forma tal que se atraviesan las barreras de la piel y se genera una inmunidad en todo el organismo. Puede ser intramuscular, subcutánea o intradérmica. Paso 2 diapositivas para que lo tengan en mente. Intramuscular a 90 grados, subcutánea a 45 grados e intradérmica a 15 grados. ¿Sí? La intramuscular es la más común, se da con adyuvantes, es decir, sustancias que permiten esta mejora en la respuesta inmune. Tienen menos efectos secundarios del tipo de inflamación o granulomas o necrosis que se ven en la zona de aplicación. Y en el caso de los menores de 12 meses, se da en la cara anterolateral del muslo y en las personas de más de 12 meses en el deltoides. Antes se solía dar en la región glútea, ya hace varios años ya eso no se hace, porque está el riesgo de dañar el nervio ciático. Entonces ahora se dan menores de 12 meses, cara anterolateral del muslo y mayores en el deltoides. Esto tienen en el video que está grabado de esta clase en la plataforma, tienen unos videos explicados por colegas de ustedes que están muy buenos con pacientes donde muestran bien este tipo de aplicación y hacen este tipo de aplicación y hacen una explicación muy buena. Después, eso mírenlo. La vía de administración subcutánea, 45 grados, que se da en vacunas que no tienen adyuvantes, y el sitio de aplicación, de nuevo, a los menores de 12 meses, cara anterolateral del muslo y luego en la región del tríceps. Las vacunas virales atenuadas se dan por esta vía. Y la intradérmica, que es la clásica de la BCG, que se da a 15 grados y como se da de manera intradérmica con un ángulo muy bajo, se forma, pues miren el video, capaz que muchos de ustedes ya vieron este tipo de vacunas, pero bueno, miren el video, se forma una burbujita, una ampolla, por donde entra el líquido, ¿sí? Otras vías son la mucosa, donde se genera inmunidad principalmente a nivel de la mucosa, que tienen grandes ventajas porque no son invasivas, no es el pinchazo, eh, no generan ningún tipo de malestar, lo cual aumenta la adherencia al plan porque, aunque no lo creamos, hay personas que no se quieren dar las vacunas porque les genera un malestar muy grande el momento de la aplicación. Entonces, bueno, este tipo de vacunas no tiene esa desventaja. Se pueden reconstituir en el momento, lo cual mejora el almacenamiento y el transporte y facilitan la vacunación masiva por la practicidad que tiene. Pueden ser orales o intranasales. Las orales generan la inmunidad a nivel gastrointestinal. Es barato, sencillo, fácil, rápido y se generan adherencias mayores. Ahora, muchas de estas vacunas tienen microorganismos atenuados. Las vacunas pueden tener, ahora lo vamos a ver, pero lo presento acá. Pueden tener partes de ese patógeno, de ese microorganismo del cual nos queremos prevenir, partes que pueden ser proteínas, pueden ser partes, literalmente partes del patógeno, hidratos de carbono, o pueden ser el microorganismo entero, pero que tiene un proceso mediante el cual se inactiva o se atenúa, ¿sí? O está muerto directamente. En el caso de microorganismos atenuados, estos microorganismos se reproducen, hacen su vida de microorganismo, pero no nos generan la enfermedad, no nos generan ninguna complicación asociada a la enfermedad. ¿Y por qué entonces estos microorganismos atenuados favorecen la inmunidad de rebaño? Porque al ser vacunas que se dan a nivel gastrointestinal, otras personas pueden entrar en contacto con esos microorganismos atenuados que le pusimos a una persona. Entonces,
se terminan generando distintos episodios de estar en contacto con ese microorganismo atenuado y se favorece la inmunidad de rebaño. Eh, por supuesto que es mejor, más eficiente una campaña de vacunación que esperar que se genere una inmunidad de rebaño por esta vía, pero bueno, presenta esa ventaja. Ahora, también es una desventaja porque nosotros estamos poniendo en contacto con microorganismos que, bueno, están atenuados, pero que son microorganismos potencialmente patogénicos, a personas que no deberían recibir esa vacunación. Personas, por ejemplo, embarazadas o que tienen contraindicación porque tienen un sistema inmune suprimido. Por ejemplo, la vacuna del virus es a virus inactivado. Está inactivado, pasó el proceso de inactivación, pero por ejemplo no se recomienda en personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas. Eh, y después está la vía intranasal, que se genera un spray a nivel nasal que permite generar la inmunidad en la mucosa respiratoria, pero que es caro generar ese producto, ¿sí? Acá de nuevo el resumen de distintos ángulos, todas las vías. Y estos, en la página cuando lo vean, estos links funcionan bien. Acá tienen las explicaciones de los distintos tipos de vacunas que miren, están muy buenos. Clasificación de la vacuna, distintas formas de clasificarlo. Según la naturaleza del inmunógeno, que puede ser un microorganismo entero, puede ser el virus, puede estar vivo, atenuado, o muerto o inactivado, pero es el microorganismo entero. Pueden tener subunidades que pueden ser proteínas, hidratos de carbono o ADN o ARN. En el caso de las proteínas pueden ser purificadas a partir de los microorganismos o recombinantes, es decir, por procesos biotecnológicos se produce esa proteína a escala mayor. Hidratos de carbono que pueden estar libres o conjugados a otro tipo de moléculas como proteínas. Y bueno, moléculas de ADN o ARN que ahora también se están desarrollando mucho. Puede tener un solo inmunógeno, si son las vacunas simples, o combinadas, donde la misma vacuna tiene más de un inmunógeno. Y puede ser monovalentes, es decir, que nos genera una respuesta a una única cepa del microorganismo, o polivalentes a distintas cepas, como la del dengue, que ya ahora la vacuna tiene generar la inmunidad a todas las cepas que están en circulación a la vez. Esa es polivalente, por ejemplo. Según el calendario oficial de vacunación están las vacunas sistemáticas, que son las que se dan obligatoriamente en el calendario, y las no sistemáticas que se dan por alguna particularidad, ¿sí? Por ejemplo, la antirrábica o el refuerzo de la antitetánica, o si vamos a viajar a algún lugar que nos piden alguna vacuna específica como la de la fiebre amarilla, bueno, esas son las que son no sistemáticas, no están en el calendario de vacunación obligatorio. Según el tipo de respuesta inmune generada, hay vacunas que nos generan mayor respuesta humoral, es decir, de anticuerpos principalmente, o mayor respuesta celular. Y esto depende de cómo sea el patógeno que queremos prevenir. Si ese patógeno es intracelular, nosotros vamos a necesitar que haya linfocitos T citotóxicos, células, atacando otras células. Entonces ahí vamos a priorizar una respuesta celular. Pueden ser sistemáticas, es decir, que generan inmunidad en todo el organismo, o principalmente en mucosas, y según el momento de aplicación. Si son profilácticas, es decir, si son preventivas y las damos antes de que se genere la enfermedad y con el objetivo de prevenir tener esa enfermedad, o si son terapéuticas, es decir, si ya entramos en contacto con el microorganismo, nos damos esa vacuna, como por ejemplo la de la rabia o el refuerzo que se da del tétanos. Eh, Esas suponemos que ya entramos en contacto con el microorganismo y nos la damos para ya activar y mejorar la respuesta inmune. Bueno, distintos tipos de vacunas combinadas, doble bacteriana que es contra la difteria y el tétanos,
triple bacteriana, que es difteria, tétanos y pertussis, que es la tos convulsa, la cuádruple, la quíntuple, la sextuple, celulares, es decir, que tienen los microorganismos completos, o acelulares, que tienen componentes de esos microorganismos, la doble viral, la triple viral, distintas vacunas combinadas que se dan en el calendario. Y por supuesto, como con todo, hay contraindicaciones. Ya sea porque hay personas que tienen riesgo de una reacción adversa seria, que tienen alergia a alguno de los componentes, por ejemplo, de la vacuna, eh, es decir, que se va a generar hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, que es realmente poco frecuente, o porque son personas inmunocomprometidas, porque están en algún tratamiento, porque tienen su sistema inmune debilitado, o personas embarazadas, en las cuales hay algunas contraindicaciones y no todas las vacunas están probadas, o están probadas y están contraindicadas directamente. Entonces, bueno, en estas personas no se puede inocular la vacuna. Distintas vacunas, ¿no? Vacunas contra bacterias y vacunas antivirales. Vacunas contra bacterias de células enteras, acelulares, es decir, con algunos componentes del microorganismo, a base de toxoides. Los toxoides son las toxinas que pueden generar algunas bacterias inactivadas, de polisacáridos o conjugados de distintas moléculas. Y pueden ser atenuadas o inactivadas. Entonces, por ejemplo, vacuna antibacteria de célula entera atenuada, la BCG, la del cólera, la tifoidea, que son de células enteras atenuadas. De células enteras inactivadas, la contra pertussis, la de la tos convulsa, tifoidea, acelulares con algunos componentes también hay de tos convulsa, toxoides de toxinas inactivadas, difteria y tétanos, son de este tipo de vacunas, polisacáridos, meningococo, neumococo y distintas vacunas conjugadas también contra bacterias. Y antivirales están también atenuados o inactivados, como el de la hepatitis A, la rabia, la polio, la gripe. Virus enteros o subunidades del virus, partes del virus, ¿sí? Bueno, acá tienen distintos ejemplos de vacunas y clasificaciones, ¿no? Ténganlo medianamente en mente. Y después acá tienen el calendario de vacunación. Este calendario de vacunación, mírenlo con tranquilidad, lo tienen que saber. Este calendario lo tienen que tener en mente, ¿sí? Si son vacunas de dosis única, en qué momento de la vida se da, si tienen distintas dosis, si hay refuerzos, eh, con quién están indicadas. Esto se está actualizando permanentemente. Por ejemplo, ahora hace relativamente poco, agregaron las del HPV, que las edades son distintas, lo modificaron ahora también para nenas que para varones. Para determinadas edades ahora es obligatoria, después es optativa, entonces te la cubre la salud pública o no. Bueno, esas cosas ténganlas en mente. Hay vacunas que requieren refuerzos cada cierta cantidad de tiempo. El calendario de vacunación sí se lo tienen que estudiar y saberlo para su carrera también, lo tienen que tener en mente, seguramente en otras materias también lo vean. Profe, Sí, te hago una consulta. Ayer a ver, tuvimos prácticas y nos tocó ir a un CAP y justamente sí. con la enfermera que teníamos a cargo vimos las heladeras, donde estaban las vacunas, hablamos del tema de la vacunación. Yo tengo una duda, porque ella nos hablaba de un caso que tenía de un nenito, una criatura que tenía 2 años y solamente había recibido una inmunización a los 2 meses. Entonces, bueno, cuestión, lo volvieron a llevar
y tuvieron que hacer un plan de recupero de todas las vacunas que les faltaban. Sí. Te consulto, si ponele, se corta un sistema de vacunación, ponele que es una dosis a los 2 meses, a los 4, a los 6, ¿no? Yo coloco Sí. solamente la de los 2 meses y pasan 2 años, por ejemplo, o pasa un año, ponele. Yo hago el plan de recupero, ¿tiene la misma efectividad? El plan de recupero seguramente lo contempla, porque por lo general hay que volver a empezar el esquema de vacunación. Eh, Sí, entonces, eso si nos por ejemplo, explicó. ok, lo que pasa es que, digamos, vos vas a generar la inmunidad en ese paciente. Ahora, no es lo ideal porque hay determinadas enfermedades que a un recién nacido, un bebé de 2 meses, de 6 meses, pueden ser mortales. Entonces, se generó una ventana de tiempo de susceptibilidad contra esa enfermedad muy seria. Entonces, sí, en el momento que te llega ese paciente lo tenés que agarrar y tratar de recuperar ese esquema de vacunación. Por supuesto que lo mejor ya darle esa inmunidad, pero bueno, no es para nada lo ideal, porque no volvés para atrás. Pero bueno, Claro, vos vas a generar la inmunidad igual si lo vacunás después del tiempo. sí, sí, sí. Sí, ahora entendí. Por eso también era una de las ventajas de las vacunas combinadas. Me pasa el colectivo por acá y me mata. Vacunas combinadas, que una vez que recibís a ese paciente que viene al centro, le podés dar varias dosis. Eh, Hay algunas que ya se le dan al momento del nacimiento, es al recién nacido, y por ejemplo a los 2 meses se le dan varias vacunas juntas. Pero bueno, Claro, después, si no lo llevan, sí se hacen los esquemas de recupero. claro, pero es como dijiste vos, ya quedaron esos 2 años, digamos, sin ese Sí, proceso de no, inmunización, digamos. no tuvo protección en esos años que por lo general son momentos de susceptibilidad muy, muy altos. Como está esta inmunidad de rebaño, hay muchas de estas enfermedades que ya no tienen circulación frecuente en la población. Entonces, bueno, no Ujú. es que si no te vacunaste va a agarrar la hepatitis o el neumococo, bueno, pero sí sos mucho más susceptible. Qué bueno que ayer justo vieron esto. Sí, Em, nos tocó en un caso y la verdad que re copada, por decirlo de Bien, una forma, la licenciada que nos atendió y sí, qué bueno. vimos todo Sí, sí, eso, vimos las vacunas, los sueros, todo para... No, todo bueno, qué todo bueno. bueno. Bueno, gracias, profe. No. Bueno, ¿cómo es el proceso del desarrollo de una vacuna? Por supuesto que recontra resumido. Bueno, hay que seleccionar tanto el antígeno como el adyuvante en el caso de que lo tenga. Seleccionar el antígeno, un microorganismo tiene muchísimos antígenos posibles. Ahora hay que buscar el que cumpla distintas características. Por supuesto que sea el que una respuesta más específica y una mejor respuesta nos dé, pero también ahí se entran en juego, bueno, la producción de ese antígeno, el costo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se seleccione ese antígeno, también se tiene que seleccionar el adyuvante en las vacunas que lo tengan. Es decir, la sustancia, la receta que mejor potencie esa respuesta. Y ahí se forma la vacuna en sí, más los estabilizantes, los conservantes y todo lo que vimos antes, el diluyente, etc. Y luego se estudia tanto la respuesta humoral de anticuerpos como la respuesta celular, ¿sí? Y esos dos parámetros se estudian y se ve la respuesta que generan. Estas investigaciones tienen distintas fases, las cuales seguramente escucharon mucho. Eh, Se comienza, por supuesto, con una caracterización de tanto la enfermedad como de la población objetivo, eh, de las vías que se van a dar, digamos, se hace el estudio previo y se hace una evaluación preclínica. Se selecciona y purifica el antígeno o se purifica a partir de cultivos o se produce de manera recombinante el antígeno. Eh, Se hace toda la vacuna, la formulación química y se comienza con modelos animales.
se estudian distintos parámetros inmunológicos de la respuesta de esa inmunización en animales y se eleva un informe. Si esto es aprobado, pasa a la evaluación clínica, donde ya entramos en humanos, en nuestro caso, pero con un pequeño número de voluntarios, menor a 100. Y se estudia tanto la farmacocinética como la farmacodinámica de esa vacuna, la seguridad, la respuesta que genera, los efectos secundarios si los tiene, pero en un grupo reducido y muy controlado de voluntarios. Si esto prospera, muchas vacunas quedan acá, muchas vacunas quedan en la evaluación preclínica, ¿no? Después hay un gran tamiz en cada fase. En la fase 1, que pasamos a humanos, también hay un tamiz muy fuerte. Se pasa a la fase 2, donde hay más voluntarios y de nuevo se hace todo el análisis. Si esto prospera, pasa a la fase 3. En la fase 3 se pone el énfasis en la seguridad, la eficacia, el riesgo-beneficio. Se estudia, bueno, cuántas de estas personas se contagiaron, aunque estaban vacunadas, en comparación con un grupo control, al cual se le dio un placebo. No sé si alguien fue voluntario o voluntaria de alguna vacunación. En la pandemia de COVID había un montón de convocatorias y te podían dar tanto una vacuna experimental en alguna de estas fases como el placebo. Yo conozco gente que lo fue y después le hacían un seguimiento muy estricto. Y después se compara esto, si desarrollaron enfermedad, cuán grave fue esa enfermedad si la desarrollaron, y se compara el grupo vacunado con el grupo control con placebo. Y se ven, bueno, distintos parámetros inmunológicos y clínicos de cómo fue esa respuesta. Todas las vacunas aprobadas, que cumplen todos los requisitos y que se evalúa que el costo-beneficio es bueno y entran en circulación, siempre quedan en lo que se llama fase 4. Siempre se están controlando y reanalizando. Las vacunas tienen muchísimas certificaciones, tienen un control muy grande y son totalmente seguras. Siempre están en evaluación. Así que bueno, con esto terminamos lo de vacunas. Después miren esos videitos si pueden, igual si ayer lo vieron en vivo, mucho mejor. Capaz que alguna, no sé esos videos, Rubén, quiénes fueron las enfermeras que lo filmaron. Capaz que son Mira, algunas de las que fueron ayer. algunos son del Hospital Gutiérrez, que tienen un servicio de vacunación excelente. eh, y la gente son enfermeras, algunas de los vacunatorios, que realmente son gente con mucha experiencia y han hecho así unos videitos para difundir que me parecieron, eh, bueno, Sí. pertinentes en ese tema. Después hay otros videos hay una médica española que, bueno, explica por qué hay que vacunarse, una cosa que a mucha gente le parece obvio y a otra gente no le parece obvio. Hay gente, eso qué sé yo, es algo que a veces es choqueante, ¿no? Yo hablo, uno a veces está en reuniones y a veces yo tiro la pregunta en la reunión, a ver, ¿ustedes se vacunaron para esto, para lo otro? No, yo no me voy a vacunar. Venga. La gente toma una decisión, no sé de dónde partió esa decisión, ¿no? No sé si a ustedes les parece lo mismo, o sea, no sé, es lo que me parece a mí. Hay gente que toma o escucha información mal dada, ¿no? O con alguna intencionalidad. Hay gente que postura que las vacunas son, detrás de las vacunas hay un gran comercio y que hay intereses económicos. A ver, cuando uno hace un raconto, por ejemplo, esto último que dijo Gaby, ¿no? ¿Cuáles son las fases que pasa una vacuna, un agente vacunal? O sea, él le cuenta el agente vacunal exitoso, ¿no? De todos esos debe haber, no sé, no tengo una estadística, pero por lo menos 10 agentes vacunales
que esa empresa de desarrollo de vacunas probó en distintas fases y no pasó por ahí la fase 1 o la fase 2 por X motivo, y son proyectos que se caen, son inversiones que se caen, son inversiones de riesgo la gran mayoría. Quiero decir, la, la inversión económica que significa el desarrollo de una vacuna es muy grande. Y los agentes vacunales, muchos de ellos pueden no ser efectivos, y por ahí un agente vacunal, 2 o 3 estrategias pueden funcionar, pero por esa que funcionó hay un montón que no. ¿No? Entonces Sí. detrás hay una inversión muy grande por parte de la empresa que desarrolla esa vacuna. Ahora, los controles son muy serios, muy estrictos, y cuando aparece alguna situación anómala en algún caso, o apareció una persona que se sospecha que le apareció un tumor en tal lugar y se sospecha meramente que pudo haber sido por la vacuna, se interrumpe esa vacuna, el empleo de esa vacuna hasta que se demuestra lo contrario. Y realmente están controladas con una lupa, o sea, son muy seguras, son muy seguras. Y la eficacia, Sí. bueno, tiene que ver también con la población, con cuestiones genéticas de los individuos que se inmunizan. A veces se llega a una eficacia de 80, 70%. A veces se llega a una eficacia de más del 90%. En fin, eso es un poco variable. Pero las vacunas son seguras. Este, En pandemia, con la vacunación masiva que hubo, se hablaba mucho de los efectos secundarios que tienen, ¿no? sí, Entonces, seguro que escucharon hablar de tal vacuna genera trombosis y, bueno, ahí es muy importante el pensamiento crítico y poder tener bien en claro que lo importante es comparar. Entonces, puede haber un riesgo de generar trombosis producto de una vacunación, ¿no? Ahora, ese riesgo producto de generar trombosis por esa vacunación era infinidad de veces menor que cursar la enfermedad. Ahí es donde entra el costo-beneficio. E incluso era infinidad de veces menor que tomarse un avión, que también tiene riesgo de generar trombosis. absolutamente. Entonces, bueno, se hizo ese sesgo y esa simplificación que, bueno, mucha gente lo cree porque no accede al resto del conocimiento, que es válido ese temor, pero bueno, ahí ustedes como personal de salud, nosotros como científicos, tenemos que llevar la verdad y la información y mostrar bien la información. Después si esa persona, bueno, no quiere, tampoco, bueno, tampoco vamos a darnos la cabeza contra la pared, pero sí mostrar la información tal cual es. En pandemia, bueno, fue una situación absolutamente excepcional donde, si bien hubo muchísimo control de la producción de las vacunas, algunas cosas se aprobaron de emergencia y en el contexto de emergencia de que se estaba muriendo la gente, y claramente a partir de las vacunaciones disminuyó eso. Entonces, bueno, ahí es donde entra el costo-beneficio y la estadística y analizar el macro, y no quedarse con lo que vemos en YouTube, ¿no? No, sí, seguro. Y claro, y hay un exceso de información errónea, equivocada, mucha gente que habla sin fundamento. Cuando fue la vacuna de polio, la Sabin, Mm. que era un virus atenuado, o sea, de cada 10 chicos que contraían polio, uno hacía una parálisis, ¿no? Ustedes son jóvenes, pero yo era chiquito, tenía 5 años y me acuerdo de las imágenes de los que se llamaban pulmotores, que son los respiradores, chicos con parálisis respiratoria por polio, que vivían adentro de un pulmotor, chicos se veían en los colegios chicos con muletas. Yo lo viví eso en plena epidemia de polio, me acuerdo, mi vieja estaba asustadísima. Cuando vino la vacuna, por supuesto, nos vacunamos, la incidencia de polio disminuyó de 1 en 10, ¿no?
a 1 en 100.000. Quiere decir que Ah, una persona vacunada, cada 100.000 personas vacunadas, por ahí hacían un polio vacunal, se llama. El virus podía revertir y la persona vacunada hacía una poliomielitis, que se llama polio vacunal. Era porque el mismo virus revertía, etc. Está bien. Entonces, si esa persona, la incidencia en esa persona es 100%, o sea, se vacunó y hizo un polio, pero la población disminuyó 1 en 100.000 los casos de polio. Que después eso se incrementó mucho más con la SARS, bueno, después vinieron otros esquemas de inmunización. Pero digo, las vacunas, ninguna es de biología, ninguna es 100% segura. Siempre hay alguna efecto colateral, algún efecto no deseado de la vacuna, pero en la población en general induce una protección muy importante. Y como les comentó Gaby, corta la cadena epidemiológica del microorganismo. Lo corta, elimina, es una pared. La población inmunizada es una pared para ese microorganismo y no se disemina. Realmente es muy importante. Bueno, bueno em, yo ahora yo ya... había puesto a partir de las 4. La ¿Cómo? Perdón, modificaste perdón. vos, ¿no, Ru? ¿Cómo? Que yo había puesto la autoevaluación a partir de las 4, pero vos ya la activaste ahora, ¿no? Acabo de activarla, sí, la autoevaluación. Ok. Así que si quieren, bueno, ya háganla y después yo la cierro. Pero la voy a dejar abierta hasta las 6 aproximadamente. ¿Eh? Pero aprovechenla y háganla ahora. Y bueno, seguimos la semana que viene. No sé si nos quedó algo colgado, Gaby. Profe, la semana No. que viene es presencial, ¿no? ¿Cómo? A ver. ¿Es presencial la semana que viene? No, 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 Virtual. no, no, lo vamos a hacer virtual. Ah, ok. Listo, ¿Eh? listo, profe. Y bueno, después vemos, porque nos quedaría un trabajo práctico, ¿no? Pendiente. Después Sí. vemos cómo lo organizamos eso. Pero la semana que viene Bueno, hacemos virtual. listo. Bueno, Sí. bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Dale. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Buen chau. fin de... Adiós, nos Chao, vemos. hasta luego.